buenas tardes mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 472, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo de pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar, preocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Pues vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por estar con nosotros, Padre. Pedimos, Padre, que este tiempo puede ser de bendición, Padre, que tú nos bendigas, Padre, que de verdad tu presencia esté con nosotros y de verdad queremos adorarte, alabarte y engrandecer tu nombre. Así que pedimos, Padre, que tú seas el invitado especial y que de verdad tú te glorifiques en cuanto a todo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 465. 465. No te dé temor. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches y el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca.
tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor, no te dé temor morir por Cristo. Mía, verdad y vida es Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador. Nunca pues te dé temor. Amén. Pues es grato estar con ustedes esta tarde. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 y vamos a ver el versículo 62. Lucas 9, 62. Aquí en Lucas 9, 62, la palabra de Dios nos dice: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Repito en favor del pueblo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que tú nos hablas, que cada mente, cada corazón esté pues prestando atención y abierto para recibir lo que tú tienes, Padre. Y de verdad que tú te glorifiques en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Aquí interesante, este versículo a veces es utilizado, pues muchas veces es utilizado para decir que supuestamente se puede perder la salvación. Pero realmente es de suma importancia que entendemos exactamente qué está tratando de decir Jesucristo aquí. Y es esencial para nuestra vida cristiana. Vamos a leerlo otra vez. Aquí dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí la frase clave es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Muchos piensan que el reino de Dios es el cielo. Pero tenemos que mirar exactamente qué es esta frase. Y para entender tenemos que definir la palabra reino. La palabra reino, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, la RUS, es el poder o autoridad de un rey, la esfera o dominio sobre la cual éste se extiende. El punto para resumirlo y hacerlo más entendible, donde él gobierna. Y realmente sí, él gobierna en el cielo, pero también gobierna en esta tierra y en nuestros corazones si le dejamos. La manera mejor que he pensado y para mí abrió mi entendimiento es cuando, por ejemplo, yo fui y me añadí al ejército ahí en los Estados Unidos. Yo estaba libre de eso antes, pero yo fui y cuando yo firmé y hice el jurado, ahora sí, yo estaba bajo el gobierno del militar.
Yo tenía líderes encima de mí y tenía que rendir cuenta a ellos. Para mí, esto me abrió el entendimiento de esta palabra, el reino de Dios. Realmente es donde el Señor gobierna, tiene autoridad, tiene dominio. Y eso sí incluye el cielo, pero también aquí en la tierra. Y realmente, si queremos entender plenamente, pues debemos ver el contexto donde se encuentra. Y realmente el contexto está hablando no de salvación, sino hablando de ser un discípulo de Él, un seguidor de Cristo. Vamos a ver esto aquí en el contexto de Lucas capítulo 9 y vamos a ver los versículos 57 al 61. Lucas 9, 57 dice, y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guardias y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y luego viene aquí el versículo 62 donde empezamos. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que el contexto aquí no está hablando del cielo, más bien hay tres diferentes hombres que están diciendo, Señor Jesucristo, yo quiero seguirte, pero déjame hacer esto, déjame hacer el otro primero. ¿Y qué está diciendo Jesús? Pues ninguno que pone su mano al trabajo y mira atrás, pues es apto para el reino de Dios. Así que aquí vemos que los hombres están diciendo que quieren seguirle, pero quieren hacer algo antes que lo hagan. Así que aquí vemos que no están hablando del cielo, están hablando de trabajar en la tierra. Además, vimos que Jesucristo le dijo a uno, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Así que, ¿dónde se va a anunciar el reino de Dios? ¿En el cielo? No, aquí en la tierra. Así que el reino de Dios aquí es donde Cristo gobierna. Y esos hombres están diciendo, pues yo quiero trabajar, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo. Pues quiero ser parte de tu reino. Quiero trabajar por ti. Y lo que vemos aquí es Jesucristo está diciendo, el que pone su mano al trabajo y mira atrás, pues no es apto para el servicio. Si vamos a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, y vamos a ver los versículos 5 al 7. Aquí vamos a ver que para entrar al reino de Dios, para trabajar para el Señor, uno tiene que ser nacido de nuevo primero. Aquí en Juan capítulo 3, los versículos 5 al 7, aquí la palabra de Dios nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, es necesario nacer de nuevo. Así que vemos aquí que Jesucristo mismo está diciendo, si tú quieres estar bajo el gobierno mío, tienes que ser salvo primero. Ahí lo decía en el versículo 5. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El punto es, uno es nacido del agua, la carne, de su madre, y luego uno tiene que ser nacido del Espíritu, es decir, ser salvo, es decir, creer en Jesucristo para el perdón de sus pecados y el lavamiento y la justificación que Dios da cuando creemos. Y cuando ya creemos y somos de Él, podemos servirle, podemos trabajar bajo su gobierno, bajo su reino, su dominio. Y el punto aquí es, así que no está hablando del cielo aquí en Lucas 9:62. Está hablando de trabajar en la obra del Señor. Pues la pregunta que surge aquí, ¿qué es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas 9:62? Vamos a regresar a Lucas 9:62 y vamos a verlo bien clarito. Yo quiero que se entiende plenamente. Aquí en Lucas 9:62 nos dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Vamos a parar ahí, vamos a entender esto. Realmente aquí es, si estás poniendo la mano al arado, es decir, que vas a trabajar. Un arado es una herramienta movida por la fuerza de un animal para arar la tierra en línea recta. Así era en esos tiempos, ahora tenemos máquinas y todo eso. Pero el punto aquí es, utilizaban ese arado con un animal jalando y dando la fuerza. Y lo que tenían que hacer es mantener una línea recta. Y para hacer eso, ese trabajo, realmente tenían que fijar la mirada en un objeto a larga distancia y mantener los ojos puestos en ese punto para que cuando el animal jala, pues las líneas quedan rectas. Yo he visitado el campo o he pasado en carro el campo y cuando miras, todas las líneas están rectas. Y así facilita que los obreros pueden dar agua, las plantas pueden plantar y dar agua, hasta utilizar máquinas para eso hoy en día. Pero el punto aquí es, el deseo era que esas pilas estén rectas. Y lo que Cristo está diciendo aquí, ninguno que va a hacer este trabajo de poner líneas rectas en la tierra, el que mira atrás, pues no es apto. ¿Por qué no es apto? Pues el punto es, al mirar atrás, ya no estás fijando en el objeto que está lejos. Y cuando miras atrás, ahora el animal jala a esa dirección en la cual diste la vuelta. Y ya la línea ya no es recta.
Sí, puede ser que regresas, pero va a haber una curva. Y realmente eso es como una burla, es un desvío. Y realmente pues, en los campos no se ve eso. Si se ve algo así es porque hay un obstáculo, algo así. Pero es bien raro ver algo así. El punto es, ese es un desvío. Y realmente no queda recta. Y causa problemas para los obreros. Y que las plantas crecen y que le dan agua y todo eso. ¿Por qué? Porque hoy en día las máquinas, las mangueras van recto y tienen llantas y se mueven en una fila recta y alimentan a las plantas en una línea recta. Si hay una curva ahí, esas plantas no van a recibir agua. Lo mismo con el resto, insecticida y todo, y abono y todo eso. Problemas. Así que Jesucristo está diciendo aquí, ninguno que pone su mano al trabajo es apto para el reino de Dios. Pues cuando yo estaba pensando de esto, del militar, el ejemplo. Yo estaba en el militar y mi trabajo era ingeniero de combate, pero sabes que nos enseñaron cómo llegar de un punto a otro punto en una mapa, en un mapa. Realmente para hacer eso tenías que tener una brújula. Y la brújula te daba la dirección. Y tú sabías dónde estabas en el mapa y dónde querías llegar. Y con la brújula te daba la dirección exacta para llegar a eso. Y tenía una línea, como una escopeta ahí para mirar y fijar, para fijar los ojos en un objeto a larga distancia. Y el punto aquí es, tú tenías que andar en esa línea recta y mantener eso. Y cada ratito chequeando que con la brújula que andabas en la dirección correcta y que no te desviabas. El punto aquí es, yo me acuerdo que lastimosamente fallé y no llegué al punto. Y porque no llegué al punto, no logré ir a los otros puntos. Fallé en la misión. No logré el trabajo que realmente me habían puesto. Y me sentí súper mal. Sentí que, algo me falta en cuanto a esto. No era apto para lograr lo que me dieron como tarea. Y es lo mismo con esto del Señor. Ninguno es apto para trabajar en las cosas del Señor si estás mirando atrás. Si no tienes los ojos fijados. En una guerra hay cosas pasando alrededor de uno y si uno está tratando de llegar a un punto bien difícil. Así que aquí Cristo responde a estos hombres que decían, yo quiero seguirte, yo quiero trabajar. ¿Y qué estaba diciendo? Que ninguno que hace esto, que mira atrás, es apto para el reino de Dios. Es decir, apto aquí es la palabra clave. ¿Qué significa la palabra apto? Que tiene aptitud para hacer una cosa. Útil. Esa es la definición de acuerdo con el diccionario Larousse. Y realmente apto. Es decir, que puedes hacer el trabajo. Es decir, si uno está mirando atrás y no fijando dónde debe ir,
pues no es apto, no tiene la habilidad, la capacidad de lograr el trabajo del Señor. Y qué triste es eso. Si uno no es apto para trabajar en el reino de Dios o entrar en el reino de Dios, como dice. El punto es, si uno va a hacerse un discípulo de Cristo, es decir, un seguidor, y trabajar por el Señor, no puede mirar atrás. Esto es exactamente lo que Cristo quiere enseñarnos, que no podemos mirar atrás. El punto es, al mirar atrás, no se puede lograr lo que Cristo nos pide. No se puede lograr no se puede trabajar mirando atrás. No vamos a lograr nada para Cristo. Y así no vamos a entrar al reino de Dios. Es decir, no vamos a entrar al trabajo del Señor. No vamos a lograr. Realmente eso es algo clave. Y lo que se ve hoy en día es que muchos cristianos no son aptos para el reino de Dios. Es decir, no son aptos para trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque están mirando otras cosas, están mirando atrás. La pregunta que surge aquí es, ¿qué es lo que nos hace mirar atrás? Pues vamos a la Biblia. Si vamos a Marcos capítulo 10, en los versículos 23 al 25, aquí nos da la primera cosa que pues nos hace desviar la vista y estamos mirando atrás. Marcos 10, 23 al 25 nos dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es decir, el rico está mirando, fijando y atrás de sus riquezas. Y por estar prestando la atención a eso, no va a entrar en el reino de Dios. Es decir, no va a trabajar en las cosas espirituales de Dios, en el trabajo que Cristo ha pedido a nosotros. Vamos a ver la segunda cosa. Vamos a Mateo 23, 13. Mateo 23, 13. Mateo capítulo 23, versículo 13. Aquí Cristo otra vez hablando. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El punto aquí es religión. Hay bastante religión. Y la religión de la gente no les deja entrar al reino de Dios. No son salvos, no llegan a trabajar para el Señor. El punto es cuando yo alcancé salvación, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, me lavó, me justificó, y ahora sí, yo quería trabajar para Él, pero yo no iba a trabajar de mi manera. Yo me acuerdo, yo me iba a ajustar
a él, a lo que él quería. Yo abandoné mi religión de antes para obrar en el reino de Dios. Así que la primera cosa que los hombres miran atrás o prestan atención son las riquezas. La segunda es la religión. La tercera es el pecado. Si vamos a Marcos capítulo 9, versículo 47, Marcos 9, 47, aquí Cristo hablando otra vez, dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. El punto aquí es preferible arrancar el ojo que pecar. Y muchas veces los cristianos pues están mirando al pecado y siguiendo al pecado en vez de a Cristo. Y si estás fijando en el pecado y en esas cosas y alimentando eso en tu vida, no vas a poder entrar en el reino de Dios. No vas a poder trabajar bajo el gobierno de Cristo. No te vas a gobernar por Él. Así que las riquezas, la religión, el pecado. Y hay una más, el orgullo. Si vamos a Marcos 10:15, Marcos 10:15, Cristo otra vez hablando dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El punto aquí, Cristo está diciendo que el orgullo es un obstáculo de que nosotros podemos obrar para Él. Obrar bajo lo que Él está pidiendo. ¿Por qué? Porque el orgullo primeramente es un pecado. Ya vimos que eso es un obstáculo. Pero sin Cristo, para hacer la obra de Cristo, tenemos que ser humildes. Obrar humildemente. El orgullo es un obstáculo que nosotros entramos al reino de Dios. Es decir, que trabajamos en la obra del Señor. Más bien destruye la obra del Señor. Así que hemos visto 4 cosas que el hombre puede ser nosotros mismos que estamos cayendo en esto. Las riquezas, la religión, el pecado, el orgullo. Otra cosa que quería mencionar sobre el reino de Dios, este trabajo. Este trabajo no es un trabajo necesariamente física. Es una obra, es un reino espiritual. Es un trabajo espiritual. Sí, vamos a utilizar este cuerpo para andar en este mundo, para obrar en el reino de Dios. Obrar espiritualmente. No es carnalmente, es espiritual. Si uno quiere entrar o trabajar en este reino espiritual, uno tiene que ser salvo primero. Este es el primer requisito. Sí, otra vez, estoy repitiendo esto porque esto es importante. Vamos a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿Por qué menciono esto otra vez? Porque hay mucha gente que piensan que son salvos, piensan que son hijos de Dios, son parte de la familia de Dios, pero no se ve nada de fruto de arrepentimiento en su vida. No muestran un deseo de trabajar para el Señor. No muestran que quieren seguir al Señor. Y pone duda que son salvos. Aquí en Colosenses 1:13
Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El punto aquí es, ya no estamos bajo el gobierno de Satanás, de las tinieblas. Él ya no nos puede controlar cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando somos hijos de Dios. Ya no somos parte de ese reino. Somos trasladados al reino de Cristo. Es decir, el gobierno, el control, estamos bajo Él. Así que tenemos que ser salvos para poder entrar al reino de Dios y trabajar en el reino de Dios. Los que no son salvos no pueden entrar y trabajar en este reino espiritual. Podemos ver esto claramente en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, en los versículos 9 al 10. Aquí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, no puedes heredar este trabajo que Cristo quiere darnos si eres un inconverso, si estás en el pecado y dominado por el pecado, bajo ese gobierno de tinieblas de Satanás. No puedes obrar las obras de Dios. No puedes entrar a su reino. La segunda cosa que se necesita para trabajar en este reino, tienes que hacerte voluntario. Allá en los Estados Unidos, para meterte en el militar es opcional, es voluntario. Tú tienes que voluntariamente decidir, yo quiero, y tú tienes que firmar. Yo sé que en otros pueblos es obligatorio este servicio, pero en los Estados Unidos no. Para unirte al ejército de Cristo, para trabajar en su obra, tú tienes que hacerte voluntario para esto. No es obligatorio. Si tú vas a entrar al reino de Dios, tú tienes que decidir y tú tienes que hacerlo. Si vamos a Colosenses 4, 11, el punto aquí es, tú tienes que hacerte voluntario para ayudar en esta obra, en este trabajo. Aquí en Colosenses 4, 11, aquí Pablo está hablando de la ayuda que algunos cristianos que prestaron a él. Aquí en Colosenses 4, 11 nos dice, 4:11, y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Así que Pablo está diciendo hablando de un hombre que se llama Jesús, pero lo nombraron justo. Así que, pero él y los que estaban con él, Pablo está diciendo que ellos ayudaron a él. ¿Ayudaron a qué? A trabajar en el reino de Dios. Fueron un consuelo para Pablo. El punto es, si tú quieres trabajar en el reino de Dios, pues tú voluntariamente tienes que decidir y empezar a ayudar en esa obra. La tercera cosa aquí para obrar en el reino de Dios, los que estaban apoyando,
pues estaban apoyando a Pablo a hacer esto. Si vamos a Mateo 10:7, Mateo capítulo 10, versículo 7, y realmente ya lo vimos en el contexto ahí de Lucas 9:62, donde él dijo, anuncia el reino de Dios. Y lo vemos aquí en Mateo 10:7. Cristo hablando dice, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, el reino de los cielos es intercambiable. Está hablando donde Cristo gobierna. Así que aquí, ¿qué es lo que le está diciendo? Pues tienes que predicar, tienes que enseñar, ¿qué? El reino de Dios, el gobierno de Dios, las cosas de Dios, la obra espiritual de Dios. Así que la primera era tienes que ser salvo. La segunda, pues tienes que ayudar voluntariamente en este trabajo, no es obligatorio. Y la tercera, Cristo está mandando que predicamos el reino de Dios. La cuarta cosa, si vamos a Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, si quieres obrar, trabajar o decir, entrar en el reino de Dios, pues también aquí en Filipenses capítulo 3, en los versículos 13 al 14, Pablo dice algo que realmente necesitamos. Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es decir, él no está mirando atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. Es decir, estaba fijando los ojos adelante a algo más allá. Quería lograr algo. Tenía los ojos puestos en el cielo para obrar las cosas espirituales. Así que estaba extendiéndose la vista a lo que estaba delante. Y luego en el versículo 14 dice, prosigo la meta. Es decir, él tenía una meta para lograr. Tenía los ojos fijos, no estaba mirando atrás y quería lograr la meta. Quería lograr la meta. Y sigue diciendo, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Cristo me ha dado un trabajo, me llamó para trabajar y prosigo, es decir, voy a lograr la meta. Voy a lograr la meta. Voy a tener mis ojos puestos adelante, fijados bien, para que voy derechito, hago la obra correctamente. No voy a mirar atrás, no voy a desviar de la obra. No voy a desviarme del camino, voy recto y voy a lograr. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que 4 cosas. Tienes que ser salvo. Segunda, tienes que hacerte voluntario para ayudar en esta obra. La tercera, pues anunciar el reino de Dios. Esto está hablando de anunciar el evangelio. Para que otros entran bajo el reino de los cielos, el reino de Dios. Y la cuarta, mantener los ojos extendidos enfrente, no mirando atrás, dejando lo pasado al pasado. ¿Para qué? Para lograr.
Pues vamos a cerrar con Filipenses 3:15. Después de que Pablo dijo, prosigo la meta, aquí en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, todos los que somos maduros, los que conocemos a Dios, que entendemos lo que el Señor está pidiendo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Es decir, debemos sentir la necesidad de hacer lo mismo que Pablo estaba haciendo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revela Dios. El punto es, Dios nos va a hacer entender si estamos mirando otras cosas. Tenemos los ojos fijados en otra cosa. Pero el punto es si somos cristianos y conocemos la palabra de Dios y los deseos del Señor y entendemos, debemos lograr la meta de Cristo. Entrar en el trabajo, entrar en el reino de Dios. El problema es muchas veces tenemos los ojos fijados en otra cosa. Estamos mirando atrás. Y por eso no podemos trabajar en la obra del Señor. No podemos entrar en el reino de Dios. No somos aptos. No somos útiles. No somos habilitados para hacer la obra. ¿Por qué? Estamos distraídos. Estamos enfocados en otras cosas. Si tú quieres hacer la obra del Señor, enfócate bien. Fija los ojos, vaya en línea recta para que logras la meta. Y así puedes entrar en el reino de los cielos, el reino de Dios, en el trabajo que es del Señor. Pues hermanos, eso es lo que el Señor tenía para nosotros hoy. Ojalá que esto nos empuja y nos motiva de entrar en el reino de Dios, entrar en el trabajo del Señor, extender su reino. Pues vamos a orar para cerrar. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por tu palabra que nos hace entender más lo que tú pides de nosotros y nos ayudas a entender que debemos fijar los ojos en ti y en tus cosas si queremos lograrlo. Pido tu ayuda, Padre, para nosotros aquí y para los que están viéndonos por internet, que cada uno puede glorificarte, pueden entrar en el reino de Dios, en el trabajo que tú has pedido. Qué privilegio es trabajar por ti. Y espero que cada uno de nosotros que te hemos conocido, entramos al trabajo. Pido tu ayuda en cuanto a esto. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues hermanos, un gusto estar con ustedes. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.